Vamos a hacer un estudio. Hay Biblia, mis hermanitos. Los que no trajeron, ahí hay. No hay excusa. Hoy todo escuchaba. Hoy día vamos a estudiar una palabra muy importante que perjudica y viene trayectorio. Y hoy día vamos a hablar de algo que nos anticipa el Señor, que en este lugar no ocurra, ¿cierto? Amén. Seremos pequeños, pero necesitamos y es necesario que nos hable a través de la palabra del Señor para poder seguir clamando y seguir buscándole a Él de su presencia. Grande es su nombre para siempre, mis hermanos. El título que hoy tenemos va a ser, abrime por favor en Mateo, capítulo 18, versículo 6. Mateo, capítulo 18, versículo 6. 18, 6. La palabra de Dios tengo de título que hoy voy a enseñar. Dice, ay de aquel que hace caer a su hermano. Hoy día vamos a tener un título muy importante. Pongámonos de pie que vamos a leer la palabra del Señor. Francisco, pongámonos de pie, por favor. 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Tomemos asiento. Hay muchos he visto que sus ojos abrieron grandes. ¿Por qué el título? Ay de aquel que hace caer a su hermano. ¿Por qué hablo esto? Y hablo a todo en general. Porque ha ocurrido, tanto en mi vida de cristiana, también he tenido muchos errores y he sido producto de hacer caer a muchas personas. Haber andado en el camino del Señor y haber resbalado hice retroceder a muchos atrás. Y por consecuencia pasamos a llevar vuestras familias, pasamos a llevar a las iglesias, pasamos a llevar a vuestros hermanos que viven alrededor de nosotros. Mateo nos explica que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. ¿Por qué era el Señor? ¿Por qué decía eso? Porque mis hermanos, nosotros conociendo el amor de Dios, y aquí es donde yo voy a recalcar los mandamientos que Jesús dejó, resumido bajo la ley, resumido en dos, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, amén, con todas tus fuerzas. O sea, no queda nada. Tú tienes que amar a Dios por general. Y el segundo que deja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice así? Porque nosotros, cuando vamos a hablar de alguien o vamos a comentar de alguien, dependiente sea como sea, tenemos que ver que podemos ser causante por nuestra boca, por nuestra lengua, que es un miembro muy pequeño y que puede pasar a llevar en miles de lugares. Y podemos destruir, aunque no querramos, podemos destruir. Podemos hacer caer en debilidad. Quizás no está bien cementado mi hermano o mi hermana que llegue. Y comencemos a hablar, comentar. ¿Y qué hacemos? Comencemos a crear a esa persona que de verdad no sirve estar en la casa de Dios porque tiene defectos. Porque si usted ve en muchos lugares cuando uno habla a alguien dice, no, si para ir a la iglesia hay que estar bien. Si no, no voy. ¿Me entiende? Es que la congregación es para los débiles. La congregación es para los que tienen faltas con Dios. La congregación está hecho para eso, para enseñar, para doctrinar, para entregar amor al semejante. ¿Por qué? Así como nosotros llegamos a los pies de Cristo, enojonas, airadas, siendo de doble cara, hipócritas, con muchas cosas hemos acercado a las cosas de Dios. Pero con el largo del tiempo, cuando vamos estudiando la palabra, el Señor va cambiando, amén, va transformando, va limpiando muchos defectos de nuestro interior. Y eso hablo porque ha sucedido en muchas congregaciones. Si vemos a nivel mundial, en este tiempo, mis hermanos, que tantos son de grandes, a las pequeñas la minimizan.
¿Por qué ellos hablan? Si usted escuchara su forma de hablar, decir, yo tengo más de 1.500 personas, más de 2.000 personas en mi congregación, y comienzan a vanagloriarse. Y menosprecian al pastor pequeño que tiene 4 o 5. Santo. Dios no busca cantidad. Dios busca calidad de nuestra persona. Aleluya. Dios busca calidad de nuestro corazón. Amén. Si somos, la palabra dice la promesa, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Así es. Él lo dice. Por tanto, no necesitamos tener una cantidad de personas sin falta de amor en el corazón. Al contrario, 4, 3 es importante tener. ¿Por qué? Porque a veces prestamos más atención. Hay menos distracción. Captamos lo que entrega la palabra de Dios. Hay veces hay palabras que solamente para las personas que llegan justo ese día les toca el poroto. Y los días que vienen mis otros hermanos les toca fideo, algo ligero, ¿cierto? Porque dice, justo que yo llego un día y no hay más, justo hay la palabra fuerte. ¿Por qué será? ¿Qué Dios ve en ustedes? ¿Qué potencia hay en ustedes delante de Dios? Que hay algo que tiene que el Señor cambiar en ustedes porque necesita que en un ministerio que ustedes tienen lo puedan después desenvolverse. Aleluya. Porque el Señor les entrega una palabra fuerte. No porque les tiene rabia. No, porque Él ve más allá de lo que yo no puedo ver. Quizás nosotros tenemos falencia, pero mañana más tarde pasa 1 año, 2 años, ya no vamos a hacer lo mismo. Al contrario, vamos a ser cambiados de mente, vamos a ser transformados en nuestra conducta, hasta nuestra vestimenta van a cambiar. Amén. Lo que es más difícil para cambiar al ser humano es adentro. Yo hoy día puedo venir de una manera vestida, pero adentro es difícil cambiar. Es difícil sacar celos, es difícil sacar las iras, es difícil sacar las contiendas, la pelea entre hermanos, entre primos, entre padres, en familias. ¿Me entiende? Adentro vuestra alma es difícil de cambiar, pero no imposible para Dios. Lo que quiero recalcar, mis hermanos, acá es que no debemos ser tropiezo para los pequeños que vienen después de nosotros. Al contrario, debemos ser empáticos. Debemos transmitirle amor y paciencia. ¿Cómo ganamos a las almas? Con amor, Amén, con empatía. Ganar las almas es algo muy importante, es atender lo mismo que recibimos cuando llegamos, cuando somos nuevos. Así es. Porque nosotros cuando nos apartamos de Cristo, lo primero que queremos llegar a una iglesia es que el portero de afuera nos salude con amor, ¿cierto? Amén. Que no sea atento con nosotros, pase. Pero han visto ustedes que ahí pasan muchas iglesias y pueden estar parados los porteros afuera y usted pasa y no sabe dónde sentarse. ¿Y qué haces? Te sientas en el último asiento como que nadie te conoce. Todos los hermanos se levantan a saludarse y por ti pasan de largo. ¿No han visto ustedes cuando iglesias muy grandes? Yo he ido cuando están en iglesias grandes, pasan de largo y se saludan entre ellos y dicen que hay amor. No hay amor, porque el que hubiera amor, el primero de saludarle sería el que tú ves atrás, el que primero llegó, el que nadie lo conoce, a ese debemos saludar. Amén, así es. Porque ese pequeñito necesita ser salvo, restaurado. Ustedes por eso son base de restauración. No seamos y no provoquemos tropiezo mañana más adelante. Porque el Señor nos advierte en este tiempo, mis hermanos, porque están viendo muchos errores. Vamos a confirmar, no solo Mateo lo vamos a leer, vamos a confirmarlo en Marcos 9:42 y lo lee Diego, por favor. Marcos 9:42. Léelo. Que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor que le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Al mar, ¿cierto? En el mar. Mateo lo leíamos lo mismo. ¿Por qué el Señor lo confirma en Marcos? Porque hay una insistencia de no ser tropiezo. Porque en este tiempo hay mucho, porque hay estatutos dentro de congregaciones. Porque si tú vienes mal vestida, te miran de pie a cabeza.
A veces ni siquiera quieren acercarse a uno. Vida social solamente con su grupito. No, la hermana de allá no va a tener ni siquiera para el arroz, así que no le invitemos. Arrimamos, ¿cierto? Y eso no debe haber entre nosotros. Debemos ser unidos, porque en el tiempo antiguo la iglesia primitiva era unida. No había distinción, no había división. Todos tiraban para un solo lado, todos remaban para un solo lado. No esperemos, mis hermanos, mañana más tarde estar como nosotros. Somos una congregación que estamos levantándonos nuevos y debemos cada día de buscar de Dios y el llenarnos el amor de Dios en vuestro corazón, para que ese defecto no se vuelva a salir en nosotros mañana más adelante. Porque eso, el enemigo es muy astuto para usarlo. Vamos a leer en Romanos 14:13, que ahí el Señor nos hace una recomendación. Y Francisco, ¿puede leerlo? Romanos 14:13. En el libro de Romanos 14:13. Por tanto, no sigamos juzgándonos a nosotros Ujú. Propongámonos no poner tropiezo a hermanos en ese lugar. Así es. Mira qué claro dice en Romanos 14:13. Lo vuelvo a repetir. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Exacto. Gloria al Señor. Lo dice claro la palabra de Dios, que no debemos juzgarnos del uno al otro. ¿Por qué? Porque en este tiempo ya no tenemos una santidad genuina. Ya no hay. Todo el mundo anda con muchos defectos. Tanto la que está al frente y tanto los que están sentados. Por ende, no podemos estar juzgándonos nuestros caminos, que ella anda así y que él anda así. No podemos. ¿Por qué? Porque al contrario, vamos a ver más adelante por qué causa eso y por qué ha causado mundialmente las iglesias y por qué hay profetas falsos que han sido levantados en muchos lugares. Por esta causa. Por esta abertura el enemigo ha usado a muchos y han caído muchos, mis hermanos, en ese defecto. Porque si usted ve en las calles, y como yo siempre le digo a mi esposo, falta amor en algunas personas cuando predican en la calle. Lo primero que hacen es enjuiciar. No le dan esperanza al pecador. O sea, te conviertes sí o no, y si no, al infierno. No es así. Estamos en el tiempo de las oportunidades. Para eso Cristo murió. Para eso resucitó. Para dar vida. Amén. Eterna. Para aquel que cree. Así es. No, él no está mandando un juicio. Jesús habla y es amor y es gratitud. Por ende, nuestro trabajo de nosotros es andar unánime. Siempre. Porque Cristo siempre buscó la unidad. Y no estoy hablando ahora de la unidad universal de la religión. Que Dios reprenda eso porque no viene de parte de Dios. Porque Dios jamás se va a unir a dioses falsos. Dios es celoso. Dios es uno solo y a uno solo debemos adorar. No debe haber más idólatras. No podemos estar juntos con alguien que adora lo contrario de lo que nuestra palabra de Dios nos está explicando. Debemos alejarnos de ellos, eso sí. Si tú ves que alguien viene y no es edificante para tu vida, es mejor agarrar, porque yo he visto, es mejor decir, ¿sabes qué? Más tarde conversemos. Oremos por esa persona. Clamemos por ellos. Porque todos necesitamos la salvación de Dios. Amén, así es. Todos necesitamos oportunidad en las cosas de Dios. Aleluya. Y lo que el Señor nos explica es que ya no debemos juzgar los unos a los otros, sino decidir y no poner tropiezo de ocasión de caer a tu hermano. Y vamos a seguir viendo por qué habla el Señor ocasión de caer a tu hermano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que a mí me hace producir que mi hermano caiga?
Y estoy hablando no de hermano, hermano de sangre. Estoy hablando de tu hermano en el amor de Cristo. ¿Ya? Vamos a leer entonces en Primera de Corintios, capítulo 8, del 9 al 11. Si lo puede, lo lee nuestra hermana Elsa. Primera de Corintios, capítulo 8, 9 al 11. Amén. De 9 al 11. De 8, 9, 11. O sea, capítulo 8, versículo 9, 11. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9 al 11. Gloria a Dios. Amén. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque si alguno te ve a ti, o sea, podamos estar, no, mi hermano no hace efecto, yo puedo estar reunido en un ambiente donde mi familia pues, toma, baila, y yo solamente comparto con ellos porque es familia. Pero dice la palabra, cuidado, hay hermanos débiles de la fe, y por ende vamos a ser causa de que caiga. No sé si ustedes han estado, bueno, yo por los jóvenes no digo mucho porque todavía recién están naciendo en la vida. Nosotros que ya hemos pasado, que tenemos experiencia, hemos sabido estar en ambientes así. Hemos terminado bailando. Bueno, usted no, porque yo he nacido mucho tiempo y estoy hablando de mi dificultad. Yo he terminado bailando. ¿Y qué hago yo con mi familia? Viéndome siendo cristiana. ¿Cierto? Aunque esté apartada, ellos conocen que soy cristiana. Pero me ven bailando, me ven compartiendo. ¿Qué van a pensar ellos? ¿Por qué creen que nuestra familia ahora es difícil que nos crean nuestro cambio? ¿Por qué creen que la familia se ciega de nuestro cambio? Por lo mismo, porque hacemos caer a los débiles. Si están así, mejor me quedo afuera. O eres de una línea con Dios o no lo eres. Mis hermanos, por eso dice aquí, pero mirad que esa libertad que Dios nos da, vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, no, es una cervecita, un poquitito que todo muy listo. No, eso no hace daño. Pero si te ven, ya fuiste. Ese hermanito lo que va a hacer, si mi hermano aquel lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Si él es conocedor. Entonces no es malo uno hacer lo que estoy haciendo. ¿Me entiende? Y hacemos inconscientemente que esa persona no pueda afirmarse en los caminos de Dios por nuestra conducta. Y dice la palabra de Dios, dice, y sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de los sacrificios a los ídolos. A veces dicen, no, yo voy a una fiesta patronal. No, y hay comida. Y hay hartar. En mi país abunda, no sé aquí. Pero en los países satelilares, cuando hacen su fiesta, uno se reúne como comunidad en la familia y comparte. Sabiendo yo que esa carne es sacrificada a los ídolos de ellos, ¿cómo puedo comer yo dentro de ellos si por ahí pasa alguien que está caminando recién en los caminos de Dios? Se va a ver tentado
sentarse junto contigo en el asiento y compartir lo mismo. ¿Y qué hiciste? Caer a tu hermano también de la fe. Por eso dicen débiles de la fe. ¿Por qué lo decimos de débiles de la fe? Porque nosotros pasamos a ser como los hermanos mayores de aquellos pequeñitos. Ellos nos ven como ejemplo. Amén. Si nosotros damos malos ejemplos, el pequeño que viene atrás de nosotros va a copiar esas dificultades. A la larga de tiempo ellos salen peores que nosotros. Más desobedientes, más orejones. ¿Por qué? Porque mi hermano mayor contesta a mi mamá y ¿por qué yo no? ¿Por qué mi hermano sale y por qué yo no? Todo es ¿por qué yo no? O me van a mentir. Todos siempre vemos entre hermanos cuando tenemos, ¿por qué ella más y por qué a mí menos? ¿Cierto o no? Entre la familia he visto mucho de eso. Porque ella le tiene más consideración y a mí no. Entonces, el débil de la fe puede captar y puede no tener el mismo sentir de nosotros firmeza. Y puede caer por causa de nuestra conducta. Hay que tener con mucha cautela en poder participar en lugares que sabemos que no vamos a ser edificados. Al contrario, yo me acuerdo cuando yo acompañaba a una persona, me acuerdo que pasaba su vida, pasaba en fiesta, pero yo tenía que cuidarlo para que no le hicieran daño. Imagínense, yo iba como guardaespaldas cuidándolo. Y no hablo de la persona que vive conmigo, hablo de otra persona más. Entonces, al ir a un lugar, siempre hay que estar cuidando a los niños para que no pasen a llevar, porque una persona ebria pierde conciencia. Incluso pierde y pasa muchas cosas. Mis hermanos, cosas que uno no se puede imaginar, que con la ebriedad lleva muchas cosas que después a la larga nos lamentamos. Santo, así es. Entonces, dice el Señor que no debemos entonces causar caída de esos pequeños de él. Y dice, y por el conocimiento tuyo, mira, nos dice, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Mis hermanos, esa no es tan solo que el hermano va a retroceder. Cristo murió por él y por causa de nuestra conducta, ellos retroceden. Por eso que hay muchos en la calle, cuando tú quieres hablar de Dios, te dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Afuera, adentro es igual como está. No hay cambio. Y hemos sabido predicar afuera, hemos sabido hablar. Gente, si nos responden de esa manera, que de verdad a veces me llena de vergüenza. ¿Por qué escucho esas palabras? Porque nosotros mismos somos causantes. O una vecina que encontremos en la calle, o mi hermana, ahí la palabra de Dios se predica. ¿Y para qué? Si el pastor se vive del diezmo. Y la pastora, ni que hablar. He escuchado. ¿Por qué? Porque hay pastores que tampoco tienen un matrimonio en santidad. Quizás hay otros, no sé si han visto, pero yo he visto y vivido que hay esposas que tienen la lengua más larga de pastores. El pastor no puede comentar nada lo que comenta de la iglesia o por una hermana que necesita ayuda porque la pastora, como acá en Chile se conoce, se le cae el cassette, ¿cierto? Se le cae el cuento. Y todo el mundo se entera. No, lo que Dios viene a restaurar en nuestra congregación y las almas necesitan restauración, es como nosotros quedarnos con ese secreto. No puede salir. Porque si yo divulgo, mi hermana o mi hermano jamás tendrá confianza en mí para contar algo. Jamás. Lo va a impedir que se acerque a nosotros. ¿Me entiende? A veces dice, no, yo soy tu amigo. Y te guardan el secreto. Por más que quieran, no hay nadie cómo sacarlo el secreto. ¿Han visto los curas? Cuando los curas también vienen y le cuentan y le dicen, usted no puede contar. Ese cura tiene que morir con su boca cerrada y no puede salir de su boca. Eso es lo que está pasando dentro del hogar. Porque se lo pidieron en secreto. Y cuando le piden en secreto, no hay nadie que se lo saque, mi hermano. El confesionario, como le llaman, ¿ves? Mi hermanito Diego, confesionario. Un punto para mi hermano Diego.
Entonces, ¿cuántos de nosotros más, mis hermanos, cuando vaya alguien a pedirnos ayuda, un consejo, hermanos, guardémoslo de secreto? Si en caso de confías con tus pastores, acércate a él y dile, mira, necesito que me ayude pastor o pastora a orar por hermana tal o por el hermano tal, que de verdad me contó esto y necesita una ayuda de oración. Lo hacemos, pero no es para ir y contar a otros. Tengamos cuidado, que esto no ocurra en nosotros, que no seamos propensos de hacer caer a los débiles. Amén. Así es. ¿Ya? Vamos a abrir entonces de nuevo en Romanos 14, 20 al 21, que nos va a volver a repetir el Señor para evitar de tropezar. Romanos 14, 20, 21, y le pido a mi esposo que por favor lo lea. Romanos 14, versículo 20, 21. Gloria a Dios. Capítulo 14, versículo 20 20. y 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. El 21. Versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se Debilite. ¿Qué dice la palabra? Bueno es no comer carne ni beber vino. Y lo dice la palabra. Muchos dicen, no, ¿dónde dice eso? Lo dice en Romanos 14, 20 y 21. No beber vino. Y lo dice claro la palabra. O sea, no puedes participar en ninguno de los lugares que no se hable la palabra de Dios. No puedes participar en la mesa que alguien comparte en contra de Dios. Porque o terminas peleando, o terminas discutiendo, y terminas dejando en vergüenza el evangelio que profesamos. Porque el enemigo es astuto. Que Dios nos ayude. Así es. Vamos a abrir en el otro libro. Por mientras vamos a estar abriendo en el libro de Primera de Juan 4:20 al 21, mientras voy dando 3 conductas que se manifiestan en la persona cuando produce las señales de poder hacer caer al hermano. La primera señal que nos da es cuando empezamos a hacer falta de respeto a Dios, la falta de su temor a Dios. Segunda señal es el orgullo interior y la vanidad. El tercer señal es la falta de caridad, porque una persona que muestra desprecio por los demás. Cuando usted vea que esas 3 cosas hay en su interior, hay que aprender a orar a Dios y pedir que ese que impide de faltarle respeto a Dios, no amando a su hermano, hace que nosotros perdamos la bendición de Dios. Primera de Juan 4:20 al 21. Primera de Juan 4. Primera de Juan. Léelo, Diego, por favor, si lo tienes. Te veo con ese entusiasmo. 4, versículo 20 al 21. Gloria a Dios. Nuestros padres adoraron en este monte. Primera de Juan. Primera de Juan. No Juan, Primera de Juan. Estabas en el otro. Primera de Juan, versículo 20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a
a quien ha visto, como puede amar a Dios quien no ha visto. Nosotros tenemos en ese mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya, gloria a Dios. Dicho, dice la palabra, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así es. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso Dios, Jesús une esos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No busquemos que Dios traiga su ira sobre nuestras vidas, porque ahí sí vamos a quedar calcinados como Sodoma y Gomorra. Ahí sí nadie se escapa. Pero gracias a Jesús, que nuestro Padre era tan rígido, por Jesús es que Él se detiene para castigarnos en esta tierra. Por Él, que murió y resucitó, por Él tenemos ese gran abogado que aboga a nosotros por este mundo. Porque si fuera Dios ya hubiese dejado que la humanidad haga lo que quiere y se destruya entre ellos, porque eso está regido. Pero la palabra de Dios, que el amor fue tan grande para nuestras vidas, que se llama Jesucristo, que dio la vida y por él tenemos la oportunidad de buscar el arrepentimiento y de acercarnos nuevamente a Dios. Aleluya. ¿Ya? Entonces, no perdamos, mis hermanos, cuando veamos en nuestro interior que ya estamos faltándole respeto a Dios, ya le estamos faltando su temor, ya estamos entrando en orgullo interior y la vanidad y la falta de caridad, y al despreciar a nuestro hermano hay que tener cuidado. Esas son las alertas que no debemos tener en nuestra vida. Cuando veamos alguna de estas señales en nuestro interior, hay que comenzar a reprender. Así es. Porque eso es tan astuto que puede entrar la hipocresía. Porque ya no te va a hacer efecto de ver tus errores. Al contrario, vas a comenzar a ver errores de los demás, pero ya no vas a ver el tuyo. Ahí donde nace la ceguera espiritual. Y no queremos que todos nosotros lleguemos a esto. Causar tropiezo trae consecuencias, y lo vamos a ver en Mateo 24, 10 al 12. Ya queda poco para terminar. Sé que hace calorcito, no está entrando aire, no sé por qué. De verdad, se secó de nuevo el aire. 10 al 12. Mateo 24, 10 al 12. Me lo lee, por favor, el que lo encuentra. Muchos tropiezan, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 10 al 12. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso decíamos, ¿por qué causa ese enfriamiento? Porque dice, muchos tropezarán, y se entregarán los unos a los otros, y los unos a los otros se aborrecerán. Y por eso trae consecuencia de haber profetas falsos dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque ya no se habla del pecado, ya no se habla de las debilidades, cómo corregirlo, ya no exhortan, como se dice la palabra. Por ende, nosotros tenemos que empezar a buscar de Dios para no causar el tropiezo que puede endurecernos mañana más tarde en el pecado. También el causar tropiezo, el dañar la reputación del evangelio. El causar tropiezo es debilidad de la comunión cristiana. Debilita al pueblo. El estar peleando al uno al otro, el estar mirando del uno al otro, debilita. Yo peleo para aquí, el otro pelea para allá. Y el enemigo hace festín y levanta los suyos dentro de sus congregaciones. Por eso han comido mucho milagros tremendos que Dios hubiese hecho en esta tierra.
porque estamos peleando del uno al otro, yo soy mejor y no que tú esto, y perdieron la hilación de la salvación de las almas. Vamos a abrir en el último capítulo, en Gálatas 5, 19, 26. Gálatas, terminamos con este versículo y vamos a ver algo muy importante que nos habla en Gálatas. Gálatas 5, 19 al 26. Voy a explicar en un resumen pequeño que en este versículo nos habla. Y las manifestaciones son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Santo. Por tanto, mis hermanos, el pecado tiene que sí o sí salir de la carne en que vivimos. No Amén. podemos seguir viviendo con esas cosas dentro de nuestro corazón. Dice la palabra en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, Amén. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Pero los que son de Cristo Amén. han crucificado su carne con sus pasiones Gloria a y Dios. deseos. Amén, así Y es. nos manda el Señor, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, Así irritándonos los unos a los otros, ni envidiándonos los unos a los otros. Amén, así es. Debemos vivir en el Espíritu. Y el Gloria a Espíritu Dios. es gozo, paz, dignidad, Bondad. templanza, bondad, dice la palabra, y mansedumbre. Mis hermanos, todas esas cosas del Espíritu Santo tienen que nacer en nuestro corazón. Por Así ende, es. ya no tenemos que seguir en la desunión. Tenemos que ser unidos. Ponemos de pie y vamos a orar al Señor, terminando esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre para siempre. La gloria y la honra te lo entregamos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos que en el último Gálatas, Padre Santo, que nos estás explicando, que no debemos tener nada de la obra de la carne en nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a tener los frutos de tu Espíritu Santo. Ahora sabemos que si no tenemos eso, Señor, no podemos heredar el reino de los cielos. Aleluya. Por tanto, por más de lo que queramos, si no tenemos amor, de nada nos sirve hablar en lenguas, también dice tu palabra. De nada nos sirve profetizar, Señor, si no hay amor en mi corazón. Sería como símbolo resonante, Padre, sin sonido, ni edificación de música, Señor, daría mi corazón. Llena en esta hora a esta congregación de remanente, Padre Santo. Llena de amor a cada uno de los jóvenes y cada uno de nosotros que hemos llegado en este lugar. Gracias, Padre Santo. Entregamos vuestra alma y espíritu, Señor, en tus manos para que usted lo proteja, Señor, durante todo, Amén. hasta el día que usted nos levante y decida llevarnos, Aleluya. Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del